El general de rostro frío, que acababa de derrotar a decenas de miles de enemigos en la frontera, regresaba hoy a la capital para recibir su título honorífico. Los ciudadanos estiraban el cuello, ansiosos por vislumbrar su figura divina, sus alabanzas casi lo deificaban. Me sequé el sudor de la frente, miré de nuevo a la multitud y suspiré. Como ya se había vendido casi todo el pudín de tofu de hoy, decidí bajar la cortina del puesto y cerrar. La señora Chen, que vendía pasteles de carne a mi lado, me vio recoger temprano y bromeó. Yun Yang, ¿también vas a ver al gran general? Me quedé paralizado un momento y negué con la cabeza. Sigue vendiendo, señora Chen. Mi hijo y su abuela me esperan en casa. Al mencionar a mi hijo y a la anciana, la señora Chen se quedó en silencio. Tomó un pastel de carne, lo partió en tres, lo envolvió en papel de horno y me lo entregó. Agité las manos rápidamente. ¡Ay, no puedo! ¿Cómo puedo seguir comiendo tus pasteles todos los días? Me devolvió el saludo con desdén, fingiendo estar enojada. ¿Y qué? ¿Ya te has cansado de mis pasteles? No me atreví a responder, solo lo acepté con una sonrisa incómoda. Entonces mañana te invito a un pudín de tofu suave. Ella se rió. Ay, por favor, todos en esta calle saben que el pudín de la señora del tofu es igualito a ella, tan suave y delicado. Al verme ruborizarme, finalmente me soltó. Mientras llevaba el pastel, me di unas palmaditas en la cara con suavidad. Incluso siendo madre, no soportaba las burlas de estas mujeres. A veces ni siquiera podía escuchar la mitad de lo que decían sin sonrojarme. Al pasar por la pastelería de la esquina, me pesé la bolsa de la manga y entré. Cajero, me gustaría un pastel de osmanto. El dueño levantó la vista y sonrió. Young, ¿comprando dulces para tu pequeño interior otra vez? Me sentí un poco avergonzado. Venía tan a menudo que no podía evitar acordarse de mí, y siempre añadía 2 piezas extra. Le di las gracias sinceramente y entrecerró los ojos, divertido. Demasiados dulces no son buenos para un niño. Los que sobran son para ti. Me ardía la cara y salí corriendo. El tendero Su y la señora Chun eran marido y mujer, con el mismo carácter y la misma afición a las bromas. Pero tenían buenas intenciones, lo que me dejaba sin palabras cada vez. Justo cuando salía, una tropa de soldados pasó al galope por la entrada de la tienda. ¿Era ese el gran general Chang Jing? ¿Viste qué aspecto tenía? Pasó demasiado rápido. No lo supe distinguir. Me dio un vuelco el corazón. Chang Jing. ¿Será Chang Jing, el que yo conocía? Negué con la cabeza. Chang era un apellido común. Probablemente solo fuera una coincidencia. Aún así, miré de nuevo su silueta que se desvanecía antes de volver a casa. En un pequeño patio del callejón Osmanthus, al sur de la ciudad, apenas había abierto la puerta cuando un pequeño bulto de carne saltó a mis brazos. En un instante me abrazaba y llamaba a mi madre. Al siguiente sus manitas ya buscaban el pastelito que yo tenía. Fruncí el ceño ligeramente y él hizo un puchero. Mamá, solo quería ayudarte a sujetarlo. ¡Qué actorcito tan impecable! Me agaché y le enderecé la cara regordeta. Chin Xiaoben, quien te enseñó a mentir con solo 3 años. Parpadeó 2 veces con sus grandes ojos redondos, luego hundió la cara en mi palma y puso su pequeña mano sobre la mía. Mamá, ¿no siento la mejilla suave? No pude evitar pellizcarla. Estaba realmente suave y tersa como el tofu. Volví a pellizcar sin pensar. Gimió con los ojos llenos de lágrimas. Madre, ¿me estás tratando como a un frijol para que me pellizques? Eso duele. Lo solté rápidamente y vi una marca roja en su rostro. Antes de que pudiera consolarlo, continuó. Pero está bien. Un trozo de pastel de osmanto lo mejorará. O quizás un pastel de carne también. Al instante siguiente mi voz resonó por todo el patio. Ching Xiaoben. Sobresaltada, la anciana salió corriendo y cargó al niño en brazos. Entre risas intentó calmarnos a ambos. Yunyang, si no quieres que coma dulces, deja de llevárselos a casa. Ese pastel de carne fue un regalo, y en cuanto al pastel, suspiré. No quiero que crezca malcriado. Esa noche, medio dormida, sentí un tirón en la ropa. Madre.
Aner sabe que se equivocó. A la luz de la luna, lo miré y le di unas palmaditas suaves en la espalda. Al poco rato se quedó dormido con una leve sonrisa en los labios. Pero yo no podía dormir. No dejaba de pensar en lo que había dicho la anciana. ¿Por qué seguía llevándole dulces? Quizás porque de niña, la vida había sido tan amarga que no soportaba que mi propio hijo careciera de dulces. Si nuestra familia no hubiera sido tan pobre, nunca me habrían vendido a su padre por una canasta de bollos al vapor. 3. Desde que tengo memoria, nuestra familia siempre había sido muy pobre, tan pobre que apenas teníamos para comer. Éramos 5 hijos, 2 hermanas mayores, un hermano mayor, yo y un hermano menor. Cuando mis hermanas alcanzaron la mayoría de edad, las casaron, aunque más bien las vendieron. Éramos demasiado pobres para ser exigentes. Las familias ricas no nos miraban, y las pobres no podían permitirse una novia. A mi hermana mayor la entregaron a un hombre del pueblo vecino a cambio de una gallina. Se pasaba el día siendo regañada por su suegra. Mi segunda hermana era hermosa. Se convirtió en concubina de un hombre rico del pueblo y su esposa la hostigaba a diario. Entonces me tocó a mí. Era sencilla, pero trabajadora. Mi familia me tuvo hasta los 15 años, pero cuando mi hermano estaba listo para casarse, no pudieron esperar más. Oyeron hablar de un cazador que se había mudado al pueblo hacía 3 años y buscaba una esposa que le trajera buena suerte. Así que me empaquetaron y me enviaron allí, a cambio de una cesta de panecillos de trigo blanco, un lujo poco común en cualquier hogar. Esa canasta de bollos selló el trato. Me casaron y la familia de mi futura cuñada recibió su dote. La vida era así de barata. Cuando llegué a casa del cazador, lo encontré gravemente herido durante una cacería y postrado en cama. Su anciana madre había sugerido el matrimonio, no por suerte, sino para que alguien lo cuidara. Comparado con mi antigua vida, la casa del cazador era el paraíso. Antes, solo hacíamos 2 comidas al día, principalmente gachas de verduras silvestres. Ahora teníamos 3 comidas de verdad, todas con arroz blanco. Casi pensé que estaba soñando. Entonces el cazador despertó. Sus ojos eran fríos como estrellas en invierno, y una sola mirada suya me hizo temblar el corazón. No había conocido a muchos hombres, pero él era, sin duda, el más guapo. Aún así, había una inconfundible frialdad en él. Recordé haberlo visto una vez en la montaña trasera, tensando su arco y disparando a un jabalí con perfecta precisión. El recuerdo me hizo estremecer. Me flaquearon las rodillas. Me miró fijamente un buen rato y luego dobló ligeramente los dedos. «Vuelve a casa mañana». Me quedé paralizada al oír sus palabras, tanto que ni siquiera noté que su mano herida se levantaba ligeramente. Al salir, la anciana me miró los ojos enrojecidos y suspiró. «Quedarse o irse es cosa suya», dijo. «Intenta convencerlo si puedes». Me quedé unos días más, sirviéndole té discretamente y ayudándole en lo que podía. Siempre que se impacientaba, me escabullía. Ese día, mi segunda hermana vino a buscarme. Me sacó a rastras, dando varias vueltas alrededor del pueblo antes de detenerse. Vestía seda fina, pero su rostro se veía pálido y cansado. Al atardecer no pude evitar preguntar, «Segunda hermana, ¿qué pasa?». Dudó un momento y me llevó bajo un árbol. «Yun-yang, ¿estarías dispuesta a convertirte en la concubina del magistrado?». Parpadeé atónita. Su rostro palideció aún más. «Tuve un aborto el mes pasado», susurró. «Todavía no se lo he contado a la familia». Me dio un vuelco el corazón. Rápidamente le agarré la mano. «¿Acabas de perder un bebé y en lugar de descansar viniste aquí? ¿En qué estás pensando?». Se le llenaron los ojos de lágrimas. Se suponía que iba a ser un niño. El señor estaba complacido, pero ahora me desprecia. «Yun-yang, por favor, ayúdame». Un escalofrío me recorrió el cuerpo. «¿Ayudarte? ¿Cómo?». Me puso un pequeño paquete de pólvora en la mano. «Sé que aún no has tenido intimidad con ese cazador. Aunque lo hayas hecho, no importa. Esta medicina es afrodisíaca. Cuando llegue el momento, póngala en la comida del señor. No sospechará nada». Cuanto más hablaba, más me latía el corazón.
Pero ya estaba vendido a Hunter Chen. Ella negó con la cabeza y dijo con firmeza, está bien. No se atrevería a ofender al magistrado. En cuanto entres en la mansión, te ayudaré. Ten un hijo para él y ambos tendremos un futuro. Pero no quería ser la concubina de nadie. Prefería ser sirvienta en la casa del cazador que vivir así. La sangre me subió a la cara. La empujé y corrí. De vuelta a casa. O mejor dicho, de vuelta a su casa. Durante la cena, mis pensamientos eran un caos. Chen Jing me miró varias veces con expresión insegura. ¿Ya te decidiste?, preguntó. ¿Listo para volver con tu familia? Incluso la anciana dejó de comer para mirarme. Bajé la cabeza tragando el arroz grano a grano. El mismo arroz aromático que antes me encantaba ahora sabía amargo. De repente un plato de cerdo salteado con chile se deslizó hacia mí. Come, dijo con calma. Puedes irte pasado mañana. Lo miré y en ese instante una idea oscura y desesperada se formó en mi mente. Fue quizás lo más vergonzoso que he hecho en mi vida. Esa noche, mientras Chen Jing aún estaba débil y no se había recuperado del todo, lo drogué y lo obligué a tener relaciones sexuales. Todavía recuerdo cómo me miró a la mañana siguiente, con esos ojos llenos de intención asesina. Ignorando las súplicas de la anciana, empaqué mis cosas y me fui. Nunca volví. Me sentí culpable por él y aún más por la anciana. Pero ella solo me consoló. Ese niño tonto me dejó suficiente plata para vivir en mi vejez, dijo con dulzura. Mucho después supe la verdad. Si le hubiera puesto el polvo equivocado en la comida esa noche, Chen Jing podría haber muerto. Nunca debí haberlo hecho. Nunca jugué con la vida de nadie de forma tan imprudente. Nunca solté una droga que no comprendiera. Esas fueron las últimas palabras que Chen Jing me dirigió. Nunca pensé que alguien tan joven pudiera ser tan cruel. Pasaron varios días, pero los rumores sobre el gran general en la capital no hacían más que aumentar. Decían que el emperador lo había recompensado con una gran mansión al oeste de una ciudad e innumerables sirvientes. Ese distrito albergaba a nobles y altos funcionarios. Algunos especulaban que el general Chen pronto sería nombrado para un puesto aún más alto. Otros afirmaban que era tan atractivo como Pan y la legendaria belleza de antaño, y que su encanto había cautivado a la mitad de las mujeres nobles de la capital. Incluso la joven princesa favorita del emperador parecía enamorada de él. Se rumoreaba que el emperador planeaba comprometerla pronto con el general. Pero algunos objetaron, diciendo que la princesa era consentida y desenfrenada, carente de virtud. Y entonces alguien recordó lo que el propio general había dicho una vez. Lo que más desprecio en esta vida es un corazón lleno de malicia. Mi mano se congeló en medio de la acción. Rápidamente eché otro cucharón de salsa al tazón. El cliente habitual rió entre dientes al tomarlo. Parece que la señora del tofu también está interesada en el general. Hoy me has dado salsa de más. Forcé una sonrisa, esperando que la terminara y se fuera. Tardé horas en preparar esta salsa, y siempre pedía más. Normalmente no me importaría, pero hoy me sentí extrañamente inquieto. Cuando solo quedaban unos pocos tazones, llegó la anciana, trayendo consigo a Chen Xiaoan. Tras unas breves instrucciones, regresó a casa. Ella prefería la paz y rara vez salía de casa últimamente. Xiaoan había crecido rápido y el verano estaba a la vuelta de la esquina. Planeaba llevarlo a un sastre para que le tomara medidas y le hiciera ropa nueva. La anciana ya no veía bien, y no quería que trabajara hasta el agotamiento cosiendo todos los días. Pero yo siempre estaba ocupada con mi puesto de tofu y rara vez estaba en casa. Sin embargo, nadie era más feliz que Xiaoan, que parloteaba sin parar a mi espalda mientras lo cargaba. Lo aguanté un rato antes de perder la paciencia, con un ligero golpe en su culito, bofetada. Le advertí, ya basta, pequeño bribón. Tuve que admitir, sin embargo, que fue una bofetada muy satisfactoria. Pero la paz no duró mucho. Justo cuando estaba a punto de darle un buen sermón, vi que el camino estaba lleno de gente. Unas ancianas cargando cestas susurraban entre sí, ¿por qué la princesa no está hoy en palacio? ¿No es el general Chen quien la custodia? Así que es cierto. ¿De verdad se van a comprometer pronto?
Me incliné un poco para escuchar más. Pero Xiaoan se retorció de repente excitada en mi espalda. Mamá, mira. Un caballo enorme. Seguí su voz. Y cuando vi al hombre en ese caballo alto, me quedé sin aliento. Esa cara. Por un instante me quedé paralizado. Entonces, abrazando a Xiaoan con fuerza, me giré y salí corriendo. Detrás de mí se oyó una voz profunda y autoritaria. Detente ahí. 6. En ese momento mi mente se quedó en blanco con un solo pensamiento. Se acabó. No me atreví a quedarme quieto. Me abrí paso entre la multitud y huí. Los soldados que me seguían no sabían qué había pasado, pero me persiguieron sin descanso, persiguiéndome durante media calle. Estaba sin aliento y desesperado cuando alguien me agarró del brazo. Nos arrastraron a Inxiaoan y a mí a una librería. Echó un vistazo afuera y entró sigilosamente tras nosotros. Un erudito delgado levantó la vista, con la preocupación reflejada en el rostro. Juniang, ¿qué ha pasado? Me serené y forcé un gracias, Sulanjun. Una parte de mí me preocupaba por los hombres que estaban afuera, y otra me daba miedo que hiciera demasiadas preguntas. Por suerte simplemente me quitó a Xiaoan de los brazos. Xiaoan, deja que tu madre descanse. Xiaoan, que se había hundido contra mi pecho, levantó los ojos llenos de lágrimas. Por un instante entré en pánico, temiendo haberlo asfixiado. Pero su rostro se iluminó de emoción. Mamá, fue muy divertido. Quiero jugar más. Casi me sale sangre a chorros de la cabeza. Le lancé a Sulanjun una mirada de disculpa. Frunció el ceño perplejo. Tartamudeé lentamente. Chocamos accidentalmente con una persona importante y temíamos que nos atraparan, así que corrimos. Observé su expresión con atención. Al ver que no había sospecha en su rostro, dejé escapar un pequeño suspiro. Entonces se abrió la puerta interior y se oyó una suave risa. Levanté la vista y vi a un joven caballero con túnica de brocado apoyado en el marco de la puerta. Observó brevemente a Sulanjun, que estaba a mi lado, y luego evaluó al niño que llevaba en brazos. Sulanjun también se sobresaltó. No esperaba a nadie más. Hermano Xiao, sigues aquí, dijo Sulanjun. El hombre negó con la cabeza, pero siguió hablando. Su no sabía que tuvieras un hijo tan grande. Ante eso, Sulanjun y yo hablamos a la vez. Eso no es. No digas tonterías. Sonrió con complicidad. ¿Así que este es tu plan? ¿Ser la madrastra de alguien? Me apresuré a explicarle. Para ser franca, señor, una vez juré que me quedaría viuda por mi esposo. Nunca tuve la intención de volver a casarme. Esa era mi verdad. Pero Sulanjun era un erudito que se presentaba a exámenes civiles y su reputación importaba. No quería mancharlo por asociación. Hizo una mueca pensativa y me dirigió una mirada significativa. Me sentí incómodo. Incluso Sulanjun, normalmente sereno, parecía extraño. La calle hacía rato que se había calmado. Quizás los demás asumieron que solo habían visto cosas. 7. Después de todo, el camino de Linchuan a la capital no son solo unos pocos kilómetros. Desde ese día, viví en constante estado de alarma durante varios días. Incluso consideré cerrar el puesto por un tiempo, pero no soportaba perder el dinero. Al día siguiente la señora Chen miró el paño que me cubría la cara y arqueó una ceja. Juniang, ¿qué pasa? Me apresuré. Últimamente hace calor. Tengo un sarpullido en la cara. Ella asintió y advirtió, ten cuidado. No arruines esa cara. Me di la espalda y me abanicé. La tela me sofocaba y podría provocarme sarpullido. Me reprendí por ser demasiado cauteloso y mantenerme alerta. La anciana notó que llevaba días distraído y no pudo evitar decir, Juniang, si de verdad estás agotado, descansa. He ahorrado para la vejez. Negué con la cabeza y volví a moler soja. Suspiró, añadió más granos al molino y preguntó, dime la verdad. ¿Te ha estado molestando alguien últimamente? Me sobresalté y me apresuré a negarlo. No era difícil entender por qué sospechaba que había problemas. Cuando llegamos a la ciudad,
solo teníamos un puesto. De vez en cuando venían rufianes y matones a armar jaleo, ya fuera intentando apoderarse de mí o simplemente buscando problemas. La anciana se preocupaba por la seguridad de Xiaoan y quería ayudarme. Una vez tomé un cuchillo de carnicero y lo puse junto al puesto para que esos matones se lo pensaran 2 veces. El negocio se resintió y al final, con mucho esfuerzo, alquilé una pequeña tienda, usando el chenjin de plata que le había dejado a la anciana para su manutención. Sabía que le había dejado dinero, pero no cuánto. Siempre parecía interminable, como si sus ahorros generaran más monedas. Al verme callada, se puso seria. Si tienes algún problema, dímelo. Dudé sin saber si contarle sobre mi encuentro con Chen-jin. Ella no era su madre biológica, pero su vínculo con él era más estrecho que el mío. A mis pies apareció una cabecita. Chen Xiaoan me tiró de la falda y dijo inesperadamente, el tío Su dijo que quiere ser mi padrastro. 8. La anciana se quedó tan sorprendida que la cuchara que tenía en la mano cayó al suelo. Quise abofetear a ese niño desagradecido. Me apresuré a explicarle el malentendido de ese día. Pero la anciana dijo, Yun Yang, ya te lo dije antes, si te vuelves a casar te apoyaré. Tenías a Xiaoan tan joven. Priorízalo. Incluso este viejo se ha beneficiado. Pero creo que primero debes ser tú misma, luego la madre de Xiaoan. De la niña a mis pies surgió una queja. Nai, ¿quieres decir que ya no me quieres? Cállate. Era raro que habláramos juntos. Sentí que me ardían los ojos por las lágrimas, pero él arruinó el momento. Aún así logré decir, anciana, si no fuera por ti, no existiría el Yun Yang que soy hoy. Poco después de que Chen-jin se fuera de casa, se encontraron varios cadáveres masculinos en la montaña trasera. Eran hombres altos, de 2,5 metros de altura, con muertes horribles y rostros destrozados. Uno vestía la misma ropa que Chen-jin, y era de complexión similar. Los aldeanos dijeron que lo había maldecido hasta la muerte. Lloré durante días, lleno de culpa hacia la anciana. Ella insistía en que no podía ser Chen-jin. Era demasiado capaz, no alguien que moriría tan fácilmente. Recordé la vez que descuartizó a un jabalí de un solo golpe y me sentí entre convencido y escéptico. Al poco tiempo descubrí que estaba embarazada y el pueblo sufrió una inundación. Empacamos nuestras pocas pertenencias y nos dirigimos al norte. La anciana dijo que había sido sirvienta y que acompañaba a la madre de Chen-jin como parte de su dote. La familia había decaído y ella se llevó a Chen-jin para escapar del desastre. Regresar sería como que las hojas volvieran a sus raíces. No esperábamos viajar 1000 millas hasta la capital. Aquellos primeros días de viaje y dificultades fueron duros. A menudo sufría náuseas matutinas. Más tarde, con mis habilidades de vendedor ambulante, logramos sobrevivir. Miré a la anciana y decidí que debía contárselo todo. No debía ocultárselo. En ese momento, alguien llamó a la puerta del patio. 9. Asomándome por la rendija, la abrí un poco. Sulang-jun. ¿Qué haces aquí? Estaba de pie en la puerta, la brisa vespertina traía un ligero aroma a cápsulas de jabón. Tras mirarme largamente sacó una botellita de porcelana blanca de su manga y me la entregó. Mi cuñada me dijo que tienes un sarpullido en la cara. Me quedé paralizada de vergüenza. No esperaba que las palabras de la señora Chen se difundieran tan rápido. Agité las manos apresuradamente. Debe ser caro. Por favor, devuélvalo. Además, casi estoy mejor. Me miró con terquedad, con un atisbo de tristeza en los ojos. Algo cruzó por mi mente. El corazón me dio un vuelco. Entonces, gracias, dije finalmente tomando la botella. Su rostro se iluminó al instante. No cabía duda de los pensamientos de un joven. Al observar su figura alejarse, me quedé aturdido. Al parecer, la anciana llevaba un rato observando. «Le gustas a ese chico», declaró. Suspiré frustrado y le di la botella. «¿Sabes cuánto vale esto?». Pareció sorprendida, y añadí, «Prepararé un regalo para su cuñada otro día». La anciana negó con la cabeza. «No podrías pagar esto. Es del palacio. Parece que ese chico te quiere de verdad». Me sobresalté.
¿Cómo podía Sulanjun, un erudito común y corriente sin título ni rango, tener algo del palacio? ¿Acaso un simple licenciado podía recibir regalos imperiales? Entonces me preguntó, ¿y qué opinas de ese chico? Me rasqué la cabeza. Creo que algo le pasa en la vista. Soy viuda con un hijo sin dinero ni estatus. ¿Qué podría ver en mí? A menos que de verdad quiera ser un padrastro barato. La anciana guardó silencio un largo rato. Quizás la había convencido. Así que dije en voz baja, tía, me lo encontré. ¿Quién? Chen Jin, el padre de Shaolin. 10. Pensé que la noticia la haría llorar de alegría, pero solo dijo una palabra plana. ¡Ay, salvaste el pelo! ¿No tienes curiosidad? Frunció el ceño. ¿Curioso por qué? Está vivo y se ha convertido en general. Bostezó y se volvió hacia su habitación. ¿No lo dije desde el principio? No estaba muerto. El chico era capaz. Me quedé sin palabras. En verdad, mi anciana no se inmutó ante nada. Con razón podía reconocer un objeto de palacio a simple vista. Añadió con suavidad, ese muchacho se fue sin decir palabra. Quizás de verdad no nos recuerda. Tragué saliva con dificultad. Entonces, ¿aún me odia por obligarlo esa noche? Se quedó callada un momento y luego dijo, ya tienes un hijo. ¿Quién obligó a quién? ¿Importa ahora? Lo pensé y de alguna manera tenía sentido. Lo que no noté fue su primera frase, ya tienes un hijo. Si Chen Jin quisiera pelear conmigo por nuestro hijo, no tendría ninguna oportunidad. Aún así, sus palabras me tranquilizaron. Dejé de usar el velo todos los días. Cuando la señora Chen me vio, arqueó una ceja. Yunyang, tu sarpullido se curó rapidísimo. ¿Te tomaste algún elixir milagroso? Fingí no haber captado la broma en su tono. Al mediodía, un grupo de personas se acercó a mi tienda. Al frente iba el mismo joven que había conocido en la librería, y a su lado, el corazón me dio un vuelco. Rápidamente me quité el velo y me lo até agradeciendo en silencio mi propia cautela. El grupo se detuvo justo afuera de mi puesto. 11. El joven caballero golpeó la mesa. ¿La señora del pudín de tofu? 2 tazones de pudín de tofu. Solo pude observar mientras él y Chen Jin se sentaban a la mesita. Se me revolvió el estómago, pero mis manos se movieron automáticamente, preparando el suave y blanco pudín de tofu. Al dejar los cuencos, deseé poder hundir la cabeza en el pecho. Entonces una voz profunda y familiar dijo, sin cebolletas, y volvió a callarse. Solo llevábamos unos meses viviendo juntos, pero aún recordaba que él nunca comía cebolletas. El joven caballero a su lado rió entre dientes. ¿Puede la señora del tofu leer la mente? ¿O las caras? Incluso conoce los hábitos alimenticios de sus invitados. La paciencia de Chen Jin se agotó. Ya basta. ¿No estábamos patrullando? ¿Por qué me trajiste aquí a por tofu? Los soldados de la puerta parecían inquietos. Llené unos cuantos tazones más y los repartí. Señor, ¿quiere un poco? Dudaron hasta que una voz gritó desde adentro, es hora de comer. Entonces los aceptaron uno por uno. Con el rabillo del ojo miré a los 2 hombres que estaban dentro. Me ardía el corazón. Cuando por fin terminaron de comer, incliné la cabeza y retiré la mesa. El joven caballero volvió a hablar. Yunyang, ¿aún no te ha sanado el sarpullido? Sorprendido, instintivamente levanté la vista. Sonrió. Sulanjun me pidió medicinas para ti. No tenía, así que le pedí prestado un frasco al general Chen. Una mirada pesada y sofocante se posó en mí. Bajé la cabeza de inmediato. La voz de Chen Jin se volvió fría. ¿No dijiste que te caíste y te lastimaste? ¿Por eso pediste la medicina? El joven se puso rojo como un tomate y yo me aparté en silencio, casi riendo. Pero antes de que pudiera relajarme, volvió a preguntar. Yunyang, ¿has vivido alguna vez en la ciudad de Linchuan? Los ojos color flor de durazno del joven señor se curvaron con diversión, esperando mi respuesta. Las sonrisas al parecer nunca desaparecieron, solo cambiaron de rostro.
Bajé la mirada. No, pero tengo parientes cuya casa ancestral está allí. Dejaron un lingote de plata entero sobre la mesa, generosos como señores, y se marcharon. Respiré aliviado. El joven señor se volvió con una sonrisa. Yun-yang, volveremos mañana para apoyar tu negocio. 12. Empecé a pensar que ese hombre había llegado a mi vida solo para atormentarme. Cada vez que nos encontrábamos acababa sufriendo. Cuando se lo conté a la anciana frunció el ceño y preguntó, Yun-yang, ¿a qué le temes exactamente de la vejez? ¿A qué le temía? A mucho, quizá demasiado, quizá no lo suficiente. Con una taza de jugo de ciruela verde en la mano, pensé un buen rato. Me temo que todavía me odia por humillarlo entonces, que todavía me guarda rencor. Me temo que me guarda rencor por haber dado a luz a Sawan, y aún más miedo me da que intente quitármelo. Al final, no era su ira lo que más temía, sino su poder. Si él quisiera a nuestro hijo, no tendría fuerzas para detenerlo. La luna llena colgaba en el cielo, su luz plateada cubriendo el algarrobo. La anciana encendió incienso, quemando papel moneda uno a uno en el árbol. Todos los años por estas fechas, rezaba por la difunta madre de Injin, decía que la mujer había muerto lastimosamente y le deseaba una vida mejor. Quise preguntarle más, pero se volvió reservada. Al poco rato sus ojos se enrojecieron y entró. Luego se giró para decir, deja que Sawan duerma conmigo esta noche. Asentí y tomé un abanico de paja para refrescarme en el patio. La sombra de la luna se inclinaba hacia el oeste. Vi cómo las velas se consumían, la cera se acumulaba como lágrimas. Las cenizas de las ofrendas de papel se arremolinaban en el aire, como despedidas tácitas de los muertos. Me recordó el día que volví a casa, solo para descubrir que mis padres y hermanos habían huido de la guerra hacía mucho tiempo. Llamaron a la puerta. Dudé, abrí una rendija y antes de poder reaccionar, alguien entró. Era Injin, el mismo hombre de ese día, pero ahora pálido, empapado en sudor. Jadeé, pero él frunció el ceño y me tapó la boca, mirando hacia adentro. Caballo, susurró. No hagas ruido. ¿Cuál es tu habitación? Dudé, señalé la de la derecha. Me agarró de la muñeca y me jaló hacia adentro. En cuanto se cerró la puerta, se le acabaron las fuerzas. Me miró en silencio. Me quedé junto a la puerta, con el corazón latiéndome como un tambor. El olor a sangre se hizo más fuerte hasta que finalmente habló. Lin Yun-yang, tráeme unas vendas limpias. Me estremecí y salí corriendo. Detrás de mí, añadió. No despiertes a la tía Wu. Cuando regresé se había quitado la ropa y estaba sentado a la mesa. Lo vislumbré, luego aparté la mirada rápidamente y le puse el agua y el paño. Tras una pausa, sacó un frasco de porcelana de su cinturón y se giró ligeramente. Ven aquí. No puedo alcanzar mi espalda. Cuando levanté la vista, vi un profundo corte que le recorría el hombro hasta la columna, en carne viva y sangrando. Me puse pálido, pero aún así limpié la herida, le apliqué la medicina y la vendé con cuidado. Sus músculos se tensaron bajo mis dedos. Mis manos temblaban incontrolablemente. La venda le cruzaba el pecho. Mantuve la mirada baja. Su aliento caliente sobre mi cabeza. Entonces llegó su voz grave. Lin Yun-yang, sigues tan audaz como siempre. Las palabras que no había escuchado en más de 3 años volvieron a resonar en mis oídos. Levanté la vista bruscamente y él bajó la cabeza y me mordió el hombro. Chachipitiso. 13. Chen Jing debe haber estado delirando por la fiebre. Arrastrando su cuerpo herido durante la noche, tocó a mi puerta. Cuando intenté aplicarle medicina en las heridas, me mordió. Aún así, tuve más remedio que cuidarlo mientras su fiebre arreciaba. Como era de esperar, al día siguiente mi tienda de tofu seguía cerrada. Cuando me desperté en el sofá, ya se había ido. Afuera, oí 2 voces bajas, como si las hubieran silenciado a propósito. Al abrir la puerta, tanto la señora Zhang como Chen Jing se giraron para mirarme. Chen Jing desvió la mirada, mientras que la señora Zhang se adelantó y me dio una palmadita en la mano. Yun-yang, la señora Sue me pidió que viera su nuevo patrón de bordado. Voy para allá. Asentí. Por favor, ten cuidado en el camino.
Ella lo ignoró con indiferencia, pero al llegar a la puerta, se giró y dijo: «Una enfermera sigue durmiendo en mi habitación». Instintivamente miré a Chen Jing, solo para encontrarlo mirándome fijamente. Cuando nuestras miradas se cruzaron, él habló con calma: «Mío». No era una pregunta, era una afirmación. ¿Cómo pudo encontrarme aquí? Ya debía haberlo investigado todo. Moví los labios sin saber cómo dirigirme a él. Tras una pausa le dije: «General, sus heridas necesitan un tratamiento adecuado. Debería tener a alguien que lo atienda». Era cierto. Tenía la espalda gravemente herida. Chen Jing pareció comprenderme, pero su rostro se ensombreció al instante, y la presión llenó el aire. Me obligué a mantener la compostura bajo su mirada intimidante. Entonces se acercó y me agarró la muñeca. «Lin Yunyan», su voz era baja y grave. «¿Tan ansiosa estás por despedirme?». Su agarre me quemó la piel, y me di cuenta de que en realidad le tenía miedo. En ese momento un nervio le rozó los ojos soñolientos. «Madre». Rápidamente solté mi mano y lo abracé. Cuando me volví, Chen Jing ya no estaba. Mirando fijamente la puerta cerrada, sentí un dolor sordo en el pecho, una emoción que no podía identificar. Pensé que se había ofendido y que había regresado a su mansión. Pero esa noche un joven de cara redonda entró en mi patio, cargado de paquetes. Sonrió radiante al verme. «Señora, vengo a entregarle las pertenencias del general». Fruncí el ceño, solo para ver a Chen Jing salir de mi habitación. «Déjalos aquí», le dijo al joven con frialdad. «Puedes irte». El sirviente dejó todo rápidamente, frotándose las manos con nerviosismo. «Señora, soy el guardia del general. Puede llamarme Sui Feng». Antes de que pudiera responder, el rostro de Chen Jing se ensombreció. Dio un paso adelante y cerró la puerta de una patada con un fuerte golpe. Solo entonces lo comprendí. El guardia me había llamado señora. ¿Era por eso que Chen Jing estaba enojado? 14. Lo que me preocupó aún más fue que Chen Jing se quedara y ocupara mi habitación como si fuera suya. Cuando llegó la hora de comer, se sentó a la mesa con naturalidad. La señora Zhang mandó decir que iría con la señora Sue a un templo a rezar y que quizá no regresaría pronto. Una enfermera se apoyó en mí, con la mirada curiosa entre Chen Jing y yo. Los ojos oscuros del niño lo miraban fijamente, llenos de preguntas silenciosas. Chen Jing, sentado enfrente, ni siquiera levantó los párpados. Una enfermera hizo pucheros y me rogó en voz baja que lo alimentara. Suspiré y le di de comer cucharada a cucharada. Al levantar la vista, capté la mirada de Chen Jing, con el ceño fruncido. Dijo con frialdad: «Ya es así de grande y todavía no puede comer solo». Antes de que pudiera responder, una enfermera, que hacía un momento estaba aletargada, cogió su plato y empezó a comer a pequeños bocados. Después de terminar la mitad, dejó el tazón y nos miró a los dos. «Madre». «Tío». Una enfermera terminó. Cuando faltaba una hora, di un sorbo a mi sopa y no pude evitar explicarle: «Es el calor del verano. Ha estado débil últimamente. No suele ser así. Cuando estaba embarazada, todavía huíamos hacia el norte. Las dificultades nos pasaron factura a ambos. Por mucho que haya crecido, siempre me he sentido culpable por el sufrimiento que soportó». Al pensarlo, sentí un dolor agudo en el pecho. Miré a Chen Jing desde el otro lado de la mesa y le dije en voz baja: «General, tenemos que hablar». Me devolvió la mirada, inexpresivo. «Come primero», dijo con sequedad. «Ya terminé». Frunció el ceño pero no discutió. Retiré la mesa, me senté frente a él y lo miré a los ojos. Respiré hondo y comencé: «General, lo que pasó en Linchuan fue culpa mía. No debí haberle dado esa medicina de origen desconocido, ni haberme involucrado con usted». Su rostro se ensombreció y sentí un vuelco en el corazón. Aún así me incliné profundamente ante él. «En segundo lugar, me equivoqué al tener un hijo sin tu consentimiento». Volví a hacer una reverencia. La luz de la lámpara del pasillo proyectaba suaves sombras sobre su rostro, atenuando la agudeza de sus rasgos. Por primera vez no parecía tan frío y me armé de valor para continuar. «Mi segunda hermana intentó hacerme daño en aquel entonces.
Fui desesperada, insensata y cometí un pecado. Si no puedes perdonarme, trátalo como si te hubiera mordido un perro callejero. Aceptaré cualquier castigo que quieras. Pero Aner es mi corazón. Por favor, no me lo quites. Los ojos de Chen Jing parpadearon, finalmente una señal de movimiento. Dijo lentamente: ¿entonces mi hijo va a criarse fuera de casa paterna de por vida? Era solo una afirmación, pero no pude contener las lágrimas. Tras un largo silencio, cerró los ojos como si cediera. Te lo prometo, dijo en voz baja. No te lo quitaré. 15. Ante esas palabras, no pude evitar sonreír. Luego añadió: pero deberías decirle quién es su padre. Que se quede contigo o conmigo, que lo decida él mismo. Puede parecer absurdo dejarle esa decisión a un niño de 3 años, pero para mí fue una bendición que no me había atrevido a esperar. Porque lo viera como lo viera, él me elegiría. Esa noche abracé a Aner. El hombre que conociste hoy es tu padre. Hizo un leve gesto de reconocimiento, pero las comisuras de sus labios se elevaron, una sonrisa que delataba cuanto deseaba un padre. Una punzada de amargura me recorrió el cuerpo y pregunté en voz baja: si tu padre y yo viviéramos separados, ¿a quién elegirías? Si te quedaras conmigo, la vida podría ser tan dura como ahora, pero ahorraría dinero para ti, para que cuando tuvieras la edad suficiente, pudiera enviarte a estudiar. Si te quedaras con tu padre, probablemente vivirías como el hijo pequeño de la familia Sue. Los Sue eran ricos terratenientes. Sus 2 hijos sirvieron en la corte imperial, y su familia vivía con lujo y honor. Con el rango actual de Chen Jin, la vida con él no sería peor. No sabía si el pequeño Chen me entendía de verdad, pero justo antes de dormirme lo oí murmurar: Aner quiere quedarse siempre con mamá. A la 4ª vigilia de la noche encendí una lámpara en silencio y fui al patio a moler soja. Había crecido con dificultades, así que ese trabajo no me preocupaba, sobre todo ahora que había decidido ahorrar para mi futura formación como enfermera. La idea me dio fuerza en las manos y trabajé aún más duro. Ni siquiera me di cuenta de que Chen Jin se me acercó por detrás. Antes del amanecer, estaba allí de pie con una fina túnica, observándome en silencio, como si llevara un buen rato allí. Sorprendido por su mirada, dejé de hacer lo que estaba haciendo. ¿Lo desperté, general?, pregunté nervioso, para que la señora Zhang y Aner pudieran dormir tranquilas. Había alejado el molino de sus habitaciones a propósito, pero aún estaba cerca de la mía. No habló enseguida, y empecé a sugerir. Lo hago todos los días, pero temo que perturbe su descanso, general. Quizás. Me interrumpió. ¿Todos los días? Asentí. Frunció el ceño mientras daba un paso adelante y se acercaba al molino. Abrí la boca para protestar, pero me detuvo. Agrega más frijoles, ordenó en voz baja. O quédate ahí. Señaló el pequeño taburete a su lado. No puedo. Tus heridas aún no han sanado. Pero aún así, hizo girar el molino de piedra, con movimientos algo torpes. En cualquier hogar, dijo en voz baja, este tipo de trabajo debería ser realizado por el hombre. El aire nocturno era frío y cargado de rocío. Sin embargo, a medida que añadía más frijoles, una extraña calidez me invadió. Pronto el sudor le brilló en la frente, aunque su respiración se mantuvo constante. Dudé un buen rato antes de ofrecerle un pañuelo. Simplemente bajó la cabeza y se limpió la cara con mi mano. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me quedé sin aliento. De repente ese ligero trozo de tela me pareció tan pesado como 1000 cadis. Nerviosa, bajé la mirada. Me miró una vez más, con expresión indescifrable. 16. Una vez molida la soja, lo llevé de vuelta a casa. Mi corazón siempre latía demasiado rápido cuando estaba cerca. Al amanecer, mientras me preparaba para irme, Chen Jin salió de la habitación. Señalé la olla tapada que estaba detrás de mí. General, ese es el desayuno que preparé. Usted y el niño deberían comer juntos. Pareció entender lo que insinuaba y dijo: déjame al niño. Cuídate. Me pasé el día entero trabajando, pero mi mente no dejaba de volver a aquella tranquila escena matutina. Se extendían rumores de que algo grave había sucedido en la capital. Los soldados llenaban las calles,
arrestando a diestro y siniestro con bocetos en la mano y comparando rostros uno por uno. La señora Chin se rió. Si hubieras llevado velo hoy, quizá también te habrían arrestado. Sonreí con amargura. De aquel de quien realmente necesitaba protegerme, no lo había hecho. Un velo no me habría salvado entonces. Una vez le pregunté a Chen Jin cómo me había reconocido. Me respondió dos cosas. Primero, el día que huiste, o eras culpable o escondías algo. De cualquier manera, te hizo sospechar. Y el segundo, pregunté. Hizo una pausa y luego me miró directamente. Tus ojos. Pensándolo bien, tuve que admitir que tenía razón. Para haberme visto entre la multitud, tenía una vista realmente aguda. Al mediodía, se corrió la voz de que la oficina del magistrado ya había arrestado a más de 100 personas. Varios clientes con aspecto de académicos pidieron tazones de pudín de tofu y cuchichearon en un rincón. Dicen que la capital está a punto de cambiar de manos. El sur lleva días sin lluvia. La gente está sufriendo. Me sequé el sudor de la frente y me di cuenta. En efecto, desde el comienzo del verano, no había caído ni una sola gota de lluvia. Para los agricultores, sin lluvia no había cosecha. Y cuando llegara el invierno, muchos morirían de hambre. La señora Chun se acercó con la preocupación grabada en el rostro. Su familia poseía tierras de cultivo y sabía que la sequía también debía haberlos afectado. Oí susurró que anoche varios funcionarios judiciales fueron atacados. Algunos muertos, otros heridos, uno incluso decapitado. Solo mencionarlo me emocionó. Chen Jin. ¿Cómo lo sabes?, pregunté. Ella suspiró. Erlang lo mencionó y dijo que tuviéramos cuidado estos próximos días. Recordé la advertencia de Chen Jin antes de salir de casa y asentí. Al regresar esa noche me encontré con un médico anciano que dejaba su habitación, sus medicinas, su botiquín y su mano. Me saludó con la cabeza al pasar. Cuando entré, Chen Jin se estaba abrochando el cinturón. Me miró y dijo simplemente, acabo de cambiarme las vendas. Mis ojos se posaron en el mantel ensangrentado debajo de la mesa. Pero no dije nada. 17. Tras dar la vuelta al patio me di cuenta de que Aner no estaba por ningún lado. El pánico me invadió y corrí a la habitación de Chen Jin. ¿Dónde está Aner? ¿A dónde lo llevaste? El miedo me recorrió y mi voz temblaba incontrolablemente. Frunció el ceño y guardó silencio unos segundos con expresión sombría. Entonces se abrió la puerta y una alegre charla llenó el aire. Sui Feng, el guardia, entró cargando a Aner con el cuello envuelto en tiras de bocadillos y dulces. Al ver la tensión entre nosotros, corrió rápidamente al salón principal. Algo fresco me resbaló por la mejilla. El rostro de Chen Jin permaneció estoico, pero sus dedos me enjugaron las lágrimas. Los que no me había dado cuenta de que caían. Te lo dije, dijo con calma. No te lo voy a quitar. Retrocedí un paso, avergonzada. Avergonzada por ser mezquina, débil y llorosa. No había sido de las que lloraban con facilidad. Desde pequeña mi familia decía que llorar no sirve de nada, si lloras demasiado, perderás la suerte. Así que me acostumbré a no hacerlo. Tras una pausa, dije sinceramente, lo siento. Estaba siendo un tonto. Flexionó ligeramente la mano a su costado y dijo con gravedad, Lin Yunyang, deberías aprender a confiar en mí. Al menos. Soy el padre de Aner. Asentí comprendiendo. No volvería a suceder. Poco después Sui Feng regresó con Aner, saludándome alegremente antes de entrar en la habitación de Chen Jin. El rostro de Aner brillaba de alegría mientras me ponía un puñado de dulces en la mano. El azúcar derretido del espino confitado se me pegaba a los dedos. Me miró parpadeando. Mamá, te traje uno a ti y otro a papá. Miré los dos pinchos en sus pequeñas manos idénticos. El amor de un niño es simple, puro y sin reservas. Te amo, así que te comparto lo que más me gusta. Te llevo en mi corazón y espero, tímidamente, que aceptes mi cariño. Y si no, solo pensaré que es porque no soy lo suficientemente bueno. Le besé la suave mejilla. Gracias, Aner. Seguro que a tu padre le encantará.
Animado por mi sonrisa, se enderezó y entró. Al salir, tenía la cara sonrojada. Mamá, dijo con orgullo. Papá dijo que le gustaba mucho. El resto de la tarde estuvo tan feliz que apenas podía quedarse quieto, corriendo en círculos por el patio. Chen Jing y yo nos sentamos bajo el árbol, viéndolo jugar. No pude evitar sonreír también. Cuando nuestras miradas se cruzaron, dije en voz baja, General, será un buen padre. Espero que siga así. Pensé en silencio, incluso si algún día tienes otros hijos. Tenía 25 años, guapo, condecorado, con un encanto más que suficiente para hacer que las mujeres hicieran fila durante kilómetros. Si tenía algún defecto, supuse que ese defecto era yo. Y yo, con más de 20 años, considerada una solterona según la mayoría, hacía tiempo que había dejado de pensar en el matrimonio. Pero por el bien de Aner, tenía que planearlo con cuidado. Si Chen Jing realmente quería que Aner se quedara conmigo, entonces no podía pedir más. Chen Jing me observó un buen rato y luego dijo en voz baja, cuéntame sobre tu vida con él. Me quedé paralizada. ¿No habías enviado ya a tu gente a investigar? Murmuró, quiero que me lo cuentes. Quiero saber de ti. En algún momento me di cuenta de que también quería conocerla, mirarla a la cara y escucharla contar su propia historia. 18. No sabía exactamente qué quería oír Chen Jing, así que empecé a hablarle de Insaoan. Egoístamente esperaba que al hacerlo, su hijo se arraigara más profundamente en su corazón. Empecé desde el principio, el año en que nació. Ese año, las inundaciones asolaron la región. Salimos de Linchuan con rumbo al norte. En el camino nos topamos con funcionarios corruptos que se negaron a ayudar, bandidos que bloqueaban las carreteras y refugiados que se peleaban entre sí por las sobras de comida. Al principio éramos solo Madem y yo, dos mujeres, presa fácil de miradas hambrientas, y yo estaba embarazada. Por casualidad, salvamos a una noble que viajaba al norte. Agradecida, nos ofreció un lugar en su caravana. Esa noble mujer resultó ser la anciana de la familia Sue, que viajaba al sur para visitar a sus familiares. Chen Jing preguntó, ¿cómo la salvaste? Recordé que tenía un corazón bondadoso. Vio refugiados hambrientos en el camino y ordenó a sus hombres que les dieran comida. Pero lo que ella no sabía era que los desesperados no siempre entienden la gratitud. Esa noche, al salir, vi a un hombre acercándose sigilosamente a su carruaje. No pude evitar intervenir. La noble se salvó, pero me clavaron un cuchillo en el brazo. Esa herida tardó medio mes en sanar, y esa cicatriz me convirtió en su salvadora. Chen Jing me miró. Siempre has sido valiente. Bajé la mirada, sin mencionar que lloré media noche agarrándome el vientre, aterrorizada de que la espada se hubiera clavado más profundamente. A medida que avanzábamos hacia el norte, los refugiados disminuían. La anciana señora de la familia Sue se encariñó con la señora, y para cuando llegamos a la capital y supimos que habría alojamiento, nos vendió este pequeño patio por una miseria. Xiaoben nació un mes después de nuestra llegada. Para entonces, yo era solo piel y huesos. Señora, también. Nunca pensé que el camino de Linchuan a la capital tomaría medio año. En ese tiempo me convertí en madre, vi cadáveres esparcidos por el país y presencié el deslumbrante esplendor de la capital. Cuando nació Xiaoben era tranquilo, dije en voz baja. Todos decían que era un niño bendecido. ¿Y tú?, preguntó. No lo recuerdo, admití. Solo que era muy feliz. Había estado en cama medio mes, todavía lidiando con la rareza de la maternidad. ¿Cuántos años tenía entonces? 17, quizá. Cuando la gente supo que Xiaoben había sobrevivido meses de vuelo en mi vientre, lo elogiaron como fuerte y bendecido. Quería que viviera en paz, así que le puse un nombre. El apellido Cheng era solo una idea, una pequeña muestra de culpa. Quería que llevara el nombre de Qin Jing, que alguien visitara su tumba durante las festividades. En Linchuan, la señora y yo incluso le construimos un cenotafio. Xiaoben se porta bien, dije. Está un poco malcriado por estar conmigo, pero tiene buena salud y es fácil de criar. Chen Jing dijo de repente, soy yo quien les debo una. Negué con la cabeza. Defendiste las fronteras, general. Deberíamos ser nosotros quienes te lo agradezcamos.
Sus ojos brillaron brillantes, penetrantes, y tuve que apartar la mirada. «Tienes un don con las palabras», murmuró. Pero lo dije en serio. Tantos refugiados en el camino habían huido debido a las guerras en la frontera, guerras que vaciaron las arcas de la corte. Los eruditos en el camino murmuraban, el gran Yi sufre por dentro y por fuera. Algunos que partían hacia la capital para presentarse a los exámenes imperiales cambiaban de rumbo a mitad de camino y se alistaban en el ejército. Recordé ver esas frágiles espaldas desaparecer en la distancia, con los ojos ardiendo. Funcionarios y nobles desfilaban en elegantes carruajes, custodiados por sirvientes. Hombres fuertes se convertían en bandidos, robando a los viajeros y derramando sangre. Y jóvenes eruditos con sus túnicas remendadas y desgastadas, renunciaban a sus sueños y caminaban hacia la frontera con los pies llenos de ampollas. Le pregunté entonces a la señora, ¿vale la pena? Han estudiado la mitad de su vida, dijo tras un largo silencio. Es el espíritu de un erudito. 19. Repasé esas palabras en mi lengua. El espíritu de un erudito. Y solo sentí amargura. Así que le pregunté, general, cuando fue a la frontera, ¿también sufrió mucho? Hizo una pausa antes de responder, algunas penurias, sí. No dijo cómo casi perdió la vida sometiendo a asesinos en las montañas, ni cómo por temor a causarnos problemas a la señora y a mí. Había arrastrado su pierna herida hasta la frontera, buscó a un viejo conocido y pasó medio año recuperándose. Para cuando estalló la guerra, se vio envuelto en sangre y fuego, durmiendo entre cadáveres cada noche. Cuando finalmente regresó a Linchuan, no quedaba nada, solo ruinas y un cenotafio tallado con su nombre. Aún así, pensó con el ingenio de la tía Wu, no habrían muerto tan fácilmente. Buscó durante mucho tiempo, incluso con la ayuda de su primo. Nunca imaginó que yo había estado en la capital todo este tiempo. De no ser por ese día al verme entre la multitud, mientras me llevaban a mi tienda de tofu, quién sabe cuánto tiempo más habría buscado. No esperaba que después de tantos años, aún reconociera esos ojos almendrados, oscuros, un poco tristes, pero dolorosamente puros. Por eso, en cuanto entró en mi tienda, supo que era yo. Esa misma noche Suifeng llegó a entregar un mensaje. Señora, los granos ya están molidos. Estaba demasiado cansada para corregir su forma de llamarme señora. Gracias, dije sonriendo. Mañana te haré pudín de tofu. Sus ojos redondos se iluminaron. ¿En serio? Los que hiciste hoy estaban incluso mejores que los de la taberna Chuanfu. Me sonrojé, pero por dentro mi corazón se derritió como azúcar en agua tibia. La taberna Chuanfu es la mejor de la capital, dije. ¿Cómo podría compararme? Antes de que pudiera responder, una tos suave se escuchó desde atrás. Xiaoben estaba apoyado en la pierna de Chen Jin, y ambos me miraban. Me toqué la cara avergonzado, y apresuré a Suifeng hacia la puerta. Esa noche Xiaoben me rodeó el cuello con sus brazos y me susurró al oído, «Mamá, ¿cuándo podemos dormir con papá?» Me sobresalté tanto que me atraganté con mi propia respiración, tosiendo hasta que me ardió la cara. Me dio unas palmaditas en la espalda con ansiedad, y murmuré para mí, «Es mi hijo, es mi hijo». Un día de estos, este chico me va a matar del susto con sus preguntas. Después de pensarlo un rato, le dije, no vuelvas a decir eso afuera, ¿de acuerdo? Parpadeó. ¿Por qué? Tu padre aún se está recuperando, dije débilmente. Podríamos hacerle daño. Con Suifeng ayudándome a moler los granos, por fin podía dormir media hora más cada mañana. Chen Jing permanecía abierto ahora, tranquilo como si perteneciera a ese lugar. Leía libros a diario, tranquilo y concentrado, como un erudito en lugar de un soldado. A veces veía a Suifeng entrar corriendo a su habitación con cartas. Y todas las noches, Chen Jin llamaba a Xiaoben para enseñarle a leer. Me encantaba. Quería que mi hijo aprendiera, que tuviera el coraje de quienes una vez marcharon hacia la frontera. Mientras Xiaoben estudiaba, yo me sentaba a su lado y aprendía también. Chen Jing era paciente. Xiaoben insistió en aprender primero el carácter más difícil, Jing. Chen Jing nos demostró una vez y nos dijo que intentáramos escribirlo nosotros mismos. Xiaoben y yo nos sentamos en extremos opuestos de la mesa, garabateando frenéticamente antes de comparar nuestros resultados y estallar en carcajadas.
Madre e hijo, ambos dibujos eran igual de horribles. Chen Jing los miró fijamente un buen rato antes de hacer un comentario bastante abstracto. Luego escribió otra palabra, tú. Mi nombre. Ese sí que lo sabía. Al rato, me empezó a doler la muñeca. Xiaoben me sonrió. Padre, quizás podamos quedarnos aquí por hoy. Chen Jing levantó la vista del libro. Aún no ha pasado media hora. Había fijado exactamente media hora para sus clases. Alborotando el cabello de Xiaoben, le dijo suavemente, sigue practicando. Te estoy observando. Al retirar su mano, también rozó mi cabeza. Sus dedos rozaron la punta de mi oreja, y sentí como si un fuego me quemara, un calor que se extendió con ese único roce a cada rincón de mi cuerpo. Sus ojos eran oscuros, indescifrables, pero su voz era serena. Si no quieres practicar, murmuró, entonces descansa. 20. No sabía por qué, pero solo mirarlo me aceleraba el corazón. Cuando se acabó el tiempo, salí apresuradamente de la habitación. Durante los siguientes días, no pude evitarlo. A veces captaba su mirada clavada en mí, a veces profunda, a veces fugaz. Sin embargo, cada vez me estremecía el corazón. Sentía que algo andaba mal conmigo mismo y no quería pensar más. Hasta que se acercara el festival IXI. Los estudiantes que vinieron a comer pudín de tofu hablaban de las chicas que admiraban, sonrojándose y tartamudeando. Escuché, observé y sentí una envidia repentina que me invadió. Ni siquiera supe cuándo se apoderó de mí. Antes, solo observaba desde lejos y luego traía a casa un farol de flores para King Xiaon. Ese día, aprendí una nueva frase de su charla. El primer amor de un chico, reencontrado tras una larga separación. Un rostro cruzó mi mente. De repente me puse serio. Pero la claridad no me trajo alivio, solo una especie de desesperación que me ahogaba. El amor no correspondido es común. El afecto mutuo es raro. Después de un largo tiempo separados, el joven maestro Su me mandó un mensaje, pidiendo verme en IXI. Cuando vi la esperanza cautelosa en sus ojos brillantes, un dolor repentino me atravesó el corazón. No sabía si era por él o por mí. Al final, acepté. Hay cosas que es mejor terminar pronto. Ese día, mi pudín de tofu se agotó enseguida. La señora Chen no paró de guiñarme el ojo toda la mañana, bromeando abiertamente. Llegué temprano a casa y saqué el vestido nuevo que aún no me había puesto este año. Una falda amarillo pálido con delicados bordados. La señora Chen tenía buen gusto. Me sentaba bien. Tras pensarlo un momento, me recogí el pelo en un moño de jovencita. Nunca había llevado un peinado así, pero con mi vestido nuevo, no me quedaba mal. Finalmente saqué la piedra de tintero del cofre. La que Chen Jing me había dado, según decía, era muy valiosa, y estaba listo para partir. En cuanto salí, varias personas en el patio se giraron a mirar. Sus miradas me hicieron arder la cara y bajé la vista. Cuando volví a levantar la vista, Sui Feng susurraba con otro guardia. Xiaoben me tiró de la falda, mientras que la mirada de Chen Jing era oscura e indescifrable. «Mamá, ¿vas a salir?», preguntó Xiaoben. Me agaché y le tapé la nariz. «Mamá tiene algo que hacer. Quédate en casa con papá». Al pasar junto a Chen Jing, de repente me agarró la muñeca. «¿Me has estado evitando últimamente?». Intenté apartarme, pero no pude. Xiaoben me observaba, así que susurré: «General, tengo algo que hacer». Me soltó bruscamente y me alejé, llevándome una mano al corazón, que me latía con fuerza. Por fin pude respirar de nuevo. Según Sui Feng, Chen Jing les había dicho a todos que estaba gravemente herido y que seguía recuperándose en casa. No saldría hoy. 21. Las calles estaban iluminadas con faroles y llenas de vida. Jóvenes, radiantes y tímidos, paseaban juntos o en pequeños grupos. Su risa se mezclaba con el sonido de las flautas y la charla. Esta noche era la única noche en la que podían hablar libremente. Para confesar un amor o susurrar anhelos. Algunos estaban alegres, otros decepcionados, y otros se quedaron al margen, demasiado tímidos para dar un paso al frente. Entre la multitud, vi al joven maestro Su junto al puente.
Cuando sus ojos me encontraron, se iluminaron al instante. Pensé que al menos mi esfuerzo por arreglarme no había sido en vano. Aunque no fuera intencional, seguía siendo una cuestión de respeto. Cruzó el puente rápidamente hacia mí, sonriendo radiante. Te extraño. Estás absolutamente deslumbrante esta noche. No fue un halago. Fue un cariño genuino. Hice una ligera reverencia y le devolví la sonrisa. El joven maestro su luce tan elegante como siempre. Guapo y refinado. Había practicado esas dos frases toda la noche para que me salieran bien. Se sonrojó ligeramente y curvó los ojos. Te extraño, has aprendido a bromear. No pude evitar reírme, volviéndome a mirar el árbol del destino adornado con cintas rojas. Cerca, un cuentacuentos narraba la historia del vaquero y la tejedora. Me recordó el debate que escuché entre estudiantes hace unos días. Uno dijo que los amantes que se encontraron en el puente de la Urraca eran una pareja perfecta, envidiable y pura. Pero otro argumentó que la tejedora, un ser celestial, fue secuestrada por el pastor y solo la intervención de la reina madre la salvó. Nadie podía decir cuál era la verdadera, pero la gente prefería la del final feliz, donde el amor siempre se abre camino. Sin embargo, el mundo es impredecible, y los corazones aún más. Cuando volví a mirar al joven maestro sus ojos estaban llenos de tierna vacilación. Retrocedí un poco y saqué el tintero que había traído. El ungüento que me diste ese día era demasiado valioso. No tengo nada digno para pagarte, así que te ofrezco este tintero. Que tu caligrafía fluya como nubes y niebla. Cuando por fin terminé de hablar, respiré aliviada. Sonrió, pero había tristeza en sus ojos. Entonces ni siquiera me deja decir lo que vine a decir. Negué con la cabeza. Es usted un hombre honesto, joven amo Su. Si su amabilidad fuera para otra persona, lo sabría. No tomó la piedra de tintero. En cambio, dijo en voz baja, qué tesoro tan raro. La persona que te lo dio debe de quererte profundamente. Me quedé en silencio, recordando lo que Injin me había dicho al dármelo. No espero que sepas muchas palabras, solo que leer alivie las cargas de tu corazón. Ese, dijo, era el verdadero propósito del aprendizaje. 22. El joven maestro Su me miró y de repente se rió. Así que solo estaba haciendo ropa de boda para otro hombre. Entonces respondí con seriedad, un caballero como tú seguramente encontrará un alma gemela algún día. Hizo una pausa y luego se acercó. Te extraño, ¿puedo abrazarte? Antes de que pudiera responder, me abrazó con ternura. De ahora en adelante, susurró, solo puedo llamarte hermana. No pude evitar reírme a pesar de la incomodidad, dándole unas palmaditas en la espalda antes de alejarme. Pero al hacerlo murmuró cerca de mi oído, y vi a Xiaoen y a un hombre. Están justo detrás de ti. Se dio la vuelta y salió del puente. Al otro lado, vi a Injin cargando a Xiaoen mientras se acercaban. Padre e hijo, ambos vestidos de blanco, parecían pintados en la escena. La gente a nuestro alrededor no podía evitar mirarnos, pero los dos caminaron directos hacia mí. Mi corazón latía cada vez más rápido. Xiaoen se acercó, me tomó la cara y me dio un beso en la mejilla. Luego se giró y también besó a Injin. La mirada que me observaba se desvaneció, pero mi rostro se encendió aún más. Injin se acercó con tono sombrío. ¿De verdad te atreviste a regalar la piedra de tinta que tanto me costó encontrar? Le expliqué rápidamente, pero me dio el ungüento. Tenía que devolverle el favor. Frunció el ceño. ¿Y olvidas que el ungüento lo di yo? Me quedé sin palabras. Apretó la mandíbula. No lo vuelvas a hacer. Quizás fue el resplandor de las linternas, o quizás el temblor de su voz. Pero de repente, de alguna manera, me tomó de la mano. En algún momento nuestros dedos se entrelazaron. Y en un momento dado, ya no había nadie más, solo él. Un anciano que vendía vino me llamó cerca. No pude resistirme a tomar un sorbo. Detrás de mí Injin me atrajo hacia sí y luego me abrazó. Finalmente me dijo en voz baja, no vuelvas a beber tan fácilmente. Al pasar junto al árbol del destino, le tiré de la manga. General, ¿quiere pedir un deseo de amor? Rió entre dientes. Lin Yunian,
¿aún me llama general en un momento como este? Parpadeé un poco aturdido. Entonces, ¿cómo debería llamarlo? Se inclinó, su voz era una suave tentación. Puedes llamarme envejecer. Repetí, envejecer. Me gusta envejecer. El brazo que me rodeaba la cintura se apretó con fuerza. Dilo otra vez, murmuró. Me gusta envejecer. Tras un largo silencio, lo oí susurrar junto a mi oído. Tú también me gustas. Por alguna razón, me dolía el pecho. Envejecer es un joven héroe brillante, un gran general que protege el país. El padre de Sawan, pero no me ama. Nací humilde. No conozco arte ni gracia. Mi corazón está lleno de defectos. Nadie podría amarme jamás. Se acercó con ojos oscuros y penetrantes. Lin Yunian dijo en voz baja, te amo. 23. El anciano que nos seguía, tras observarnos un rato, finalmente agitó las cintas en su mano. Les gustaría al joven caballero y a la joven escribir un deseo. Cuélguenlo en el árbol del destino y tendrán una unión bendita. Chen Jing me tomó de la mano mientras escribíamos juntos, trazo a trazo. Al bajar la vista, solo reconocí dos caracteres, Yu y Jin. Al menos, estaban escritos uno al lado del otro en la misma cinta. El anciano la miró y rió entre dientes. El joven señor parece muy devoto. De camino a casa, me acosté sobre su espalda, medio dormido. Al cabo de un rato, recordé de repente. ¿No te duele la lesión? Me sujetó las rodillas. No te muevas. Si lo haces, te dolerá mucho. Sentí una calidez inmensa y le murmuré algo al oído. Antes me gustaba un poco envejecer, pero ahora me gusta cada vez más. Ni siquiera sé si me gusta más su aspecto, su amabilidad o su forma de moverse y hablar. Me temo que mis sentimientos son demasiado superficiales. Chen Jing guardó silencio un buen rato, tanto que pensé que no me había oído. Luego dijo en voz baja, antes tampoco me gustabas mucho, pero de alguna manera te has colado en mi corazón. Le solté, no te estás forzando solo porque te di un hijo, ¿verdad? Se quedó callado otra vez y me dio un golpecito en la cadera. ¿Crees que me costaría encontrarle una madrastra si quisiera? No pude evitar reírme y le mordisqueé el cuello. Así que lo admites, ¿de verdad pensabas en una madrastra? En algún momento, regresamos al patio. Chen Jing me arrojó sobre la cama y me inmovilizó. La mirada en sus ojos era peligrosa. Sonreí, intentando calmarlo. Pero él hundió la cara en mi cuello, su cálido aliento me rozó la piel y me hizo temblar. Entonces habló y sus palabras me impidieron respirar. Nunca me ha gustado nadie, así que cuando dices que los sentimientos son superficiales, no puedo responderte. Pero sé la diferencia entre gustar y forzar, entre admirar y desear, entre tolerar y poseer. Así que susurró, dame una oportunidad a ti y a mí. Giré la cabeza. Él levantó la suya. El calor rozó mis labios. Nuestras respiraciones se entrecortaron, y no supe quién se emborrachó primero. 24. Ahora, Chen Jing ya no me deja llamarlo general. Insiste en que lo llame a Jin. Y ya no me llama señorita Yu. Solo Yuer. La forma en que me mira todavía me pone los pelos de punta. La noticia pronto se extendió por toda la capital. Se descubrió la verdad tras el intento de asesinato. Resultó que el tercer príncipe había enviado asesinos para matar a varios ministros que se oponían a él. Y quien fue decapitado esa noche no fue otro que el propio hermano de la emperatriz, el tío del príncipe heredero. Madame Min dijo que todo el caso era absurdo. No creía que el tercer príncipe fuera tan insensato. Pero la familia de la emperatriz había perdido a su aliado más poderoso. Como era de esperar, el emperador no condenó de inmediato al tercer príncipe. Simplemente lo confinó en su palacio. Cuando llegó el invierno, los refugiados comenzaron a congregarse fuera de la capital. Llevé las tortas de frijoles que había preparado al puesto de sopa de la familia, y las distribuí entre los pobres. La imagen me recordó dolorosamente mis días como refugiado. Unos días después, los rumores volvieron a extenderse por la ciudad. El emperador había encomendado al príncipe heredero la gestión de las ayudas en caso de desastre.
Pero los fondos desaparecieron bajo su cuidado. Furioso, el emperador lo acusó de incompetencia. Después de eso, casi todos los ministros leales al príncipe heredero o al tercer príncipe fueron destituidos. La señora suspiraba por ello a diario. Curioso, le pregunté, ¿cómo sabe tanto de estas cosas? Volvió a suspirar. Mi marido oye cosas. Además, todo el mundo habla de ello. Entonces, ¿qué príncipe ve el apoyo del joven amo? Miró a su alrededor y susurró, el séptimo príncipe. El séptimo príncipe, un nombre que jamás había oído. Esa noche, mientras observaba a Sinjin leyendo y tomando té, algo hizo clic en mi mente. Levantó la vista hacia mí y me presionó suavemente la mano en la espalda. ¿Cansado? Te dije que no salieras. Negué con la cabeza. Cuando los dioses luchan, son los mortales los que sufren. El emperador y sus hijos luchan por el poder, pero somos nosotros, la gente común, quienes pagamos las consecuencias. Me miró en silencio como absorto en sus pensamientos. Le tomé la mano. Ajin, para mí, no importa quién se siente en el trono. Lo único que nos importa es si podemos comer y abrigarnos mañana. Me apartó el pelo, riendo suavemente. No sabía que mi Yuer tuviera corazón de estadista. Le pellizqué la cintura con fingida molestia. Bajó la mirada. Entonces dime, Yuer, ¿qué has adivinado? Lo miré a los ojos y dije lentamente, el que decapitó al hermano de la emperatriz esa noche fuiste tú, ¿verdad? Su mano se detuvo. Luego sonrió. Yuer sí que es astuto. ¿Cómo lo averiguaste? Respiré hondo. Hoy Madame Chen me preguntó con el príncipe heredero y el tercer príncipe destruyéndose mutuamente quién sale ganando. Sus ojos brillaron y continué, todos dicen que debe ser el cuarto príncipe. Es el único que queda. Pero todos olvidan que aún queda el séptimo príncipe. El que el emperador envió a custodiar las tumbas reales. Investigué un poco. El séptimo príncipe era hijo de la consorte y, quien en su día fue muy favorecida. La consorte y también tenía una hermana, la esposa del príncipe Chen. Pero una noche toda la familia Chen fue ejecutada y la familia y fue acusada de traición. La consorte y se ahorcó avergonzada, y el séptimo príncipe fue desterrado. Nadie recuerda ahora que Chen Jing es el último superviviente del linaje del príncipe Chen. Incluso después de recuperarse de sus heridas, permaneció en silencio en este pequeño patio. Así que concluí que a quien apoyas debe ser el cuarto o el séptimo príncipe. Si no recuerdo mal, la familia materna del cuarto príncipe también era enemiga del clan Chen. Eso significa que solo puedes apoyar al séptimo príncipe. 25. De repente se oyeron pasos afuera y me dio un vuelco el corazón. Chen Jing me dio unas palmaditas suaves en la mano para tranquilizarme. Dos figuras con capas negras entraron, quitándose las capuchas. Eran el joven elegantemente vestido de la tienda de pudín de Toufu y Sulanjun. Mi mirada se detuvo en el rostro de Sulanjun. Me hizo un pequeño gesto con la cabeza. Una mano me rodeó la cintura y me sonrojé. Los demás hicieron como si no se hubieran dado cuenta. El elegante joven, sin embargo, entrecerró sus ojos color flor de durazno y dijo, «Vaya, señora Toufu, qué valiente es usted al atreverse a hablar de política con tanta libertad». Me dio un vuelco el corazón. Hablar de asuntos judiciales era un delito castigado con la muerte. Chen Jin respondió con calma, «Eso no es hablar de política. Son conversaciones íntimas entre marido y mujer. A diferencia de ustedes dos», añadió secamente, «espiar a otros no es precisamente honorable». Sulanjun guardó silencio mientras el noble joven fijaba la mirada en Chen Jin. Luego se volvió hacia mí y dijo con una sonrisa, «Saludos, cuñada. Soy el primo de Chen Jin, Xiaoeng, el séptimo príncipe que acabas de mencionar». Me quedé paralizado, casi me levanto de un salto. Chen Jin parecía confundido mientras susurraba, ¿no debería arrodillarme al encontrarme con un príncipe? El séptimo príncipe hizo un gesto con la mano. «No hace falta. Guárdalo para cuando me convierta en emperador». No me atreví a volver a hablar. La conversación que siguió me hizo sudar a través de la ropa. Cada línea podría habernos costado la vida. Pero Chen Jing me mantuvo cerca.
Y en pleno invierno, el sudor me perlaba la frente. El séptimo príncipe me miró. ¿Qué pasa, cuñada? Forcé una sonrisa. Un poco acalorada. Se rió entre dientes. Ah, pensé que tenías miedo. Tu hermano me dijo que eres muy valiente. ¿Luchaste contra matones con una espada y una vez diste tu propia plata para salvar a un pobre erudito? Me apresuré a explicar. Admiro a los eruditos que estudian con ahínco a pesar de las dificultades. Sonrió apuntando con su abanico de jade a su lenjún. Bueno, hay uno justo aquí. Menuda pelea, ¿no crees? Tenía el mal presentimiento de que me estaban tomando el pelo otra vez. Antes de que pudiera hablar, Chen Jing le dio una patada suave por debajo de la mesa. Mi esposa es maravillosa. Claro que a mucha gente le gustaría. Añadí con inocencia, Su Alteza, perdóneme si hablo fuera de lugar. Pero creo que con tu actitud, encontrar esposa podría ser difícil. Lo dije en broma. Pero resultó ser profético. Más tarde el séptimo príncipe se enamoró de la segunda hija del ministro de Derechos. Una dama elegante y gentil que no quería saber nada de su lengua afilada. Sin embargo, al final, forzó el matrimonio tras ascender al trono. Pero eso llegaría mucho después. Por ahora aún tenían que lidiar con el cuarto príncipe. Mientras se preparaban para partir, el séptimo príncipe preguntó por qué Chen Jing parecía tan impaciente. Chen Jing sonrió levemente. Porque cierta chica bondadosa intentó usar sus encantos conmigo. Quería que el suelo me tragara entero. El príncipe murmuró, «¿Estás loco?» Su Lang-Hun me miró una vez. Pero antes de que pudiera verle el rostro con claridad, Chen Jing me abrazó. Entonces finalmente pregunté algo que me había intrigado durante mucho tiempo. ¿Cómo un erudito como Su Lang-Hun se acerca tanto a un príncipe? Chen Jing lo explicó. Eran compañeros de clase. El séptimo príncipe se crió fuera del palacio. Admira el talento y sabe cuándo rebajarse ante él. Además, añadió con una sonrisa burlona, será mejor que te agarres bien fuerte de esa pierna. Cuando sea emperador, quizá te colme de oro y joyas. Hice pucheros. La corte ni siquiera puede encontrar dinero para combatir la hambruna ahora mismo. Se rió entre dientes. Cierto. Deslicé mi mano por su cintura hasta posarla en su muslo. ¿Qué tal si mejor me aferro a la pierna de mi marido? Se acercó. ¿Y qué harás con todo ese oro? Abrí un libro que estaba sobre la mesa. Construye muchas casas. Abre muchas escuelas. Encontré la página que buscaba y se la entregué. Ojalá pudiéramos construir miles de casas grandes para albergar a todos los estudiantes pobres bajo el cielo. ¿No es así?, pregunté en voz baja. Soltó una risa baja y divertida. Luego me mordió los labios con tanta fuerza que me picaron. Audaz. Codicioso. Hizo una pausa, con los ojos llenos de calidez. Pero me gusta eso. El final.